os digo que la empresa hacemos ahora brevemente y para que nos ubiquéis y entendáis todo lo que hacemos. Y luego aliviaderos y regulación de caudal, que esto sería, pues eso, las válvulas Vortex para regular caudal. Y el Real Decreto, que es lo que, eso, todo el tema de equipamiento de aliviaderos y parte de ellos es el aliviadero flexible, por el que nos consultabais. Entonces, ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Se ve, vale, perfecto. Nosotros estamos en Pamplona, que es una ciudad al norte de España, y desde aquí representamos a varias empresas alemanas, principalmente eso, en España y Portugal. Les llevamos la representación. Fabricamos varias cosas nosotros, ya os explicaré eso ahora más o menos por encima, y representamos, atraemos productos de fuera y fabricamos varios aquí también. Entonces, eso, Clean Waters nace en el año 2000 y en el inicio simplemente hacíamos equipamientos muy básicos de aliviaderos y tanques de tormenta, como las válvulas Vortex, o sea, esto está desde el origen, desde el inicio, son los puntos fuertes con los que andábamos, ¿no? De siempre son las válvulas Vortex de regulación de caudal, clapetas antirretorno, por ejemplo, pantallas deflectoras en aliviaderos, lo veremos todo mejor luego, ¿eh? Y si es tanque de tormentas en lugar de aliviadero, la diferencia es aliviadero sería una estructura en la cual tú alivias a cauce todo lo que no vas a llevar a tratar por medio de una regulación, y tanque de tormentas es si pasas a retener parte del volumen de esa, pues la primera lluvia por lo menos, o eso, la primera lluvia que limpia toda la calzada, ¿no? Digamos. Y en ese caso, pues eso, en los tanques de tormenta se hace una limpieza posterior de esos depósitos por medio de los limpiadores basculantes. Esos, digamos, los productos que vienen desde el inicio y de lo primero que se hacía aquí siempre era aliviadero o tanque de tormentas, ¿no? Con eso comenzamos y en el año 2007 nos unimos al grupo más fuerte que hay en Europa en equipamiento de todas estas estructuras de saneamiento. Y entonces pasamos de tener solo esos equipamientos básicos a muchos otros equipamientos como tamices de alivio o los aliviaderos flexibles por los que nos habéis consultado, o incluso tipologías muy concretas de tanques de tormenta. Ya no solo tanques de tormenta de primer lavado, de ese primer lavado de las calles y de los colectores, del tiempo seco que haya estado durante tiempo, sino ya estructuras pues, con diferentes formas o sujetas siempre a criterios de diseño mucho más estrictos, pero que hace que sean las estructuras más efectivas. Claro, al entrar en este grupo, pues llegamos a compartir, nos solemos juntar además 2 o 3 veces al año, perdona, cada 2, 3 años, se intenta juntar pues en algún sitio de Europa, se va cambiando la sede, y compartir un poco pues lo que comentábamos antes, ¿no? Las experiencias o las corrientes, lo que se está usando en cada país, lo que funciona y tal. Entonces, el grupo este es casi todo países europeos, también están haciendo algo en China y luego está en Canadá, que desde Canadá llevan Canadá, Estados Unidos y México. Sudamérica está un poco, pues, bueno, no sé, en el aire, o sea, no hay ningún problema en que nos consultéis a nosotros, aunque yo os diga que estamos en España y Portugal. Eso no sería inconveniente, vaya. Algo fuerte a nuestro favor es que nosotros ayudamos a diseñar este tipo de soluciones. O sea, generalmente, Emasesa, por ejemplo, directamente, ¿no? en Sevilla, que habéis comentado vosotros, o cualquier administración similar, nos llama directamente y les podemos ayudar a diseñar las soluciones que necesitan para el problema concreto que tengan, ¿no? Ese apoyo, si es con cálculos hidráulicos o con planos sencillos, eso lo podemos dar nosotros, ese aporte, y eso es una labor que hacemos de manera gratuita. Y muchas veces hay una ingeniería de por medio, o sea, aunque el proyecto sea para una administración, suele haber una ingeniería de por medio, porque nosotros lo que no entramos es pues ya digamos, en cálculos estructurales de la estructura, ¿no? que haga falta. Podemos decir las dimensiones que puede tener, pero ya no sé, espesores de muro, esas cosas no entramos, no sabemos hacer eso. Y tampoco solemos entrar en caudales, digamos, en determinar qué caudales se nos permite conectar con la válvula Vortex,
qué caudal máximo va a entrar, o sea, ver el dimensionamiento de redes, ¿no? Que se llama diseño de estructuras y dimensionamiento. En el dimensionamiento no solemos entrar. O sea, cuando hace falta, Emasesa, por ejemplo, lo tiene muy bien cartografiado todo y tiene simuladores de lluvias y conocen el histórico de lluvias en cada zona y ellos mismos son capaces de darnos esos datos, pero hay administraciones que no y entonces acuden a una ingeniería de por medio que a su vez se apoya en nosotros y igualmente esa labor nuestra es gratuita, ¿no? Digamos, de ayudar a diseñar. Vale, aparte de esto, bueno, ya desde el año 2000, o sea, al inicio, también estábamos muy activos con sistemas de obturadores, que es para detectar las fugas que podría haber en tuberías, ¿no? En sistemas de colectores que se están construyendo nuevos, y reparación de esas fugas por medio de juntas de estanqueidad. Esto es algo en lo que estamos bastante activos, pero ya hoy en día lo hacemos rara vez. Tenemos los medios, pero pocas veces vamos a eso porque nos está comiendo el día a día, nos come, ¿eh? Hay mucho proyecto de lo otro, digamos. Y de esto hay muchas casas ya en España. O sea que esto lo podemos hacer de manera puntual en una obra, pues casi como un favor, más que porque nos interese, ¿eh? En realidad. Y luego cuadros eléctricos, pues también casi desde el inicio hacíamos cuadros eléctricos sencillos para automatizar pues productos que instalábamos nosotros, sobre todo los limpiadores basculantes, pues por medio de sistemas de agua y lleva siempre un sensor ultrasónico o de radar y lleva una electroválvula y un sensor inductivo, ¿no? Pues algo sencillito hacíamos, bien sea también con paneles solares, o sea, igual se puede complicar un poco más, pero no salíamos de ahí. Y poco a poco fuimos incorporando, bueno, iba siendo necesario en los tanques de tormenta pues meter más sistemas y actualmente pues ya hacemos eso, cuadros eléctricos muy completos, incluso con control remoto y demás. Y bueno, la verdad que hoy en día hay muchas posibilidades con esto y relativamente económicas, accesibles, fáciles de programar y bueno. Sistemas también pues con centrales hidráulicas, ¿no? Para determinados equipos nuestros, o sea, ya cuadros eléctricos muy completos, ¿vale? Después, en el año 2008, y ya fuera de lo que son los aliviaderos y tanques de tormenta, llegamos a un acuerdo con una empresa que en la Alemania se llama bombeo neumático de aguas residuales. Os lo comento muy por encima y por lo menos para que os suene. Este es como única solución posible a proyectos que con bombas sumergibles, ya al hacer el proyecto te das cuenta que vas a tener problemas por tiempos de retención elevados. Esto siempre es pues cuando hay caudal pequeño y tuberías de impulsión muy largas, ¿no? Que el agua residual, aunque te lo puedas quitar de la estación de bombeo, aunque lo metas en la tubería de impulsión, pues que en la tubería de impulsión va a pegarse viajando muchas horas, días quizás, ¿no? Entonces esto ocurre eso, con caudales pequeños y tuberías de impulsión largas o caudales irregulares, por ejemplo, en un sitio de veraneo o de fin de semana o de, no sé, una industria, ¿no? Que de lunes a viernes tiene un aporte grande, sábado y domingo se queda parado y al final, eso, cualquier bombeo en el que el agua residual quede retenida por mucho tiempo, pues te da problemas por sedimentos en la red, por malos olores, corrosión de los elementos también. Y bueno, aquí la alternativa es eso, en lugar de bombas sumergidas, pues nosotros usamos, pues ver en el esquema de la derecha ahí, una cuba que se llena por gravedad, en la parte de arriba se estaría llenando por gravedad y cuando está llena lo detecta una sonda dentro de la cuba y entonces cerramos la entrada y empieza el bombeo, que es empujar con aire, o sea, vaciar el volumen de la cuba, meterlo en la tubería de impulsión, empujando con aire. Entonces, claro, al empujar con aire ya estamos metiendo oxígeno en la red y ya retrasando de por sí la degradación del fluido, pero además seríamos independientes de que haya aporte de agua. Por programa, una vez al día se cierran las dos cubas y se mete aire hasta vaciar toda la tubería de impulsión. Vamos, hasta la limpiamos de sedimento y te aseguras de que el fluido llega a tratarse a destino, ¿no? Y eso con bomba sería imposible, ¿no? Dependemos de que haya un aporte de agua. Sí. Vale, y otro sistema que tenemos así también, quizás curioso, es el saneamiento por vacío. Y esto es para recolectar hasta un punto las aguas residuales de una vivienda.
En este caso estaríamos hablando de sistemas separativos, solo las fecales o como mucho las bajantes de los edificios. Hasta ahora todo lo que os he hablado es unitario. Y luego cuando entremos en materia supongo que saldrá de nuevo, pero en España, para que entendáis, el 80 y tantos % de los sistemas son sistemas unitarios. Creo que lo has llamado combinado tú, el sistema unitario. No es separativo. Hay una corriente a hacerlo separativo, pero bueno, ahora entraremos a eso. Esto estaríamos todavía en separativo, en cómo traer el agua residual hasta un punto en el cual ya si puedes hacerlo por gravedad, lo sueltas por gravedad y si no, lo bombeas. Esta solución es interesante en proyectos en los que hacer esa recolección por el sistema por gravedad sea complicado porque necesites varios bombeos en serie. Entonces, cuando en lugar de 5, 6, 7, 8 bombeos en serie podemos dar solución con una sola estación de vacío, pues ya empieza a ser interesante por la complejidad de la obra y por la economía también, ¿no? Y luego sitios de difícil excavación, por ejemplo, o sitios de terreno muy duro o nivel freático, cuando estamos metidos en el mar y excavar, en cuanto excavamos un poco ya estaríamos teniendo agua que nos entra, ¿no? Entonces dificultaría mucho la obra. Con este sistema de saneamiento por vacío, lo que conseguimos, o sea, podemos hacer la captación o sea, yendo a ras de suelo, con muy poquita necesidad, no necesitamos una pendiente mínima como en saneamiento. Entonces, con una limitación, ¿eh? Siempre, claro, hay que estudiar cada caso. Hay veces que no se puede meter una sola estación vacía, hay que meter dos. Pero generalmente con una cubres hasta, creo que son 6 kilómetros de diámetro. Entonces, eso, al final es cuando resulta una solución que te facilita la obra y que es más económica que hacerlo por gravedad. Una alternativa que existe. De esto tenemos un proyecto actualmente que precisamente la configuración de las viviendas es como muestras ahí en Claro. la foto de la mitad ahí Sí, abajo, que son sí, palafitos, que es en un manglar, claro. pero entonces hemos estado estudiando pues esta opción porque es la única posible realmente, pero estamos en la etapa de conseguir financiación. Vale, Pero sí es un sistema muy interesante. vale, vale. Eso si necesitáis, bueno, cualquier duda que tengáis o si queréis tener una segunda opinión o, bueno, sin problema, nos podéis decir también. Sí. Muchas gracias. Vale, y a ver, desde el año 2011, luego eso, nosotros nos fundamos en el año 2000. En el año 2011, bueno, tras la crisis en España fue en el 2008, 2009, así la crisis grande, y hubo muchas empresas que cerraron. La calderería que nos fabricaba todos los equipos a nosotros tuvo que cerrar. Entonces nosotros le compramos parte de la maquinaria y ahora, pues eso, aparte de diseñar e instalar en obra, pues también fabricamos, ¿no? Digamos, la mayoría de los equipos que instalamos aquí. Hay otros que traemos de fuera, ¿eh? Sistemas de desolización no os voy a comentar porque hubo una corriente grande aquí de desolizar todos los tanques de tormenta, pero parece que ya, bueno, cada vez es menos habitual o no se usa demasiado. Entonces no llegamos a entrar. Hablamos de ellos porque lo miramos, pero no llegamos a entrar. Como mucho tenemos unos bidones que en régimen de alquiler para un aliviadero chiquitajo, pues va con carbón activo y es en régimen de alquiler y entonces de un día para otro cuando está cargado se manda a uno y se reemplaza por el otro y listo. Sí. Los data logger, os comento, aquí en España, eso, por el Real Decreto 1290, que luego lo comentaremos, pues de repente los aliviaderos pasaron a existir, de no existir a, ojo, hay que tenerlos en cuenta y encima hay que equiparlos con sistemas, por un lado de retención de contaminación y por otro con monitorización. Entonces, los data loggers son los sistemas de monitorización para los registros de alivio. Luego lo vemos mejor. Bueno, existen, lo veremos después también, varias posibilidades de pasar de altura a caudal. Digamos, siempre lo que se mide en un colector o en un alivio es la altura. Existen caudalímetros, pero eso generalmente con baterías, por ejemplo, es imposible. En los aliviaderos se suele tender a solo pues, adaptarlo es con batería para no necesitar de llevar conexión eléctrica. Se mide la altura. Y entonces la altura, pasar la caudal, pues siempre son estimaciones. Pero bueno, hay equipos pues, que te hacen que esa conversión altura-caudal sea más fiable, ¿no? Como los canales Parsal y otros.
otros que comentaremos después. Y luego medición de calidad. Aquí salen unas normas técnicas para ayudar a las confederaciones, que son las vigilantes, ¿no?, de lo que ocurre en los aliviaderos, pues a qué tenían que pedir en cada aliviadero. Y se contemplaba también medir ciertos parámetros de calidad. Esto complica mucho las cosas, pero posibilidades hay. Las vemos también después. Luego tenemos sistemas de tamizado. Nosotros estamos con la casa, Acceptance Group, que es la antigua Pasavant. No sé si os sonará, o aquí en España Pasavant era muy conocido. Acceptance Group no tanto, pero porque lleva 4 años o así, pero es la misma. Y nosotros empezamos con ellos por los aliviaderos, igualmente por los sistemas de tamizado en aliviaderos, o sea, tamices de alivio. En este caso de espiral. Pero eso, comenzamos con eso, pero son una casa muy grande con muchísimos equipos y ya casi sin querer, pues eso, en estructuras que llevamos nosotros, pues también estamos metiendo las rejas de desbaste, tornillos transportadores, estamos con plantas compactas, tratamientos compactos y demás. Es una empresa muy grande que tiene muchas cosas y nosotros les llevamos parte de ella solo. Después, en PRFV es muy interesante en saneamiento. Nosotros comenzamos con las pantallas deflectoras, porque al hacerlas de acero inoxidable era ya no tanto por caro, que quizás también, pero que hay que darle bastante espesor para que eso no se parta con el agua, ¿no?, con un empuje grande de agua. Entonces, al final pesan mucho, son poco manipulables. Bueno, y el PRFV te da mucha versatilidad en eso, y en obra es más fácil de manipular, de instalar y demás. Y da el mismo resultado, quiero decir, no, la vida útil no es menor por eso. Entonces, como digo, empezamos con las pantallas deflectoras en PRFV, aunque todos los soportes y tornillería es en acero inoxidable, como casi todo lo que hacemos nosotros. Y lo mismo, casi de la misma, pues entramos en tapas de acceso en PRFV, escaleras flotantes, incluso estructuras completas, que ahora pasamos a ver, ¿eh? O sea, en PRFV es algo que usamos no tanto como en inoxidable, pero bueno, que es muy interesante para saneamiento también. Incluso hay ya arquetas, ya veis, de tipo, incluso para soportar tráfico, incluso, y esto es PRFV también. Lo mismo, canales Parsal, por ejemplo, en PRFV, y estructuras completas. Esto, si llegamos a verlo, bueno, hay en tanque de tormenta, o sea, cuando no es aliviadero, sino que retenemos parte del volumen antes de verter a cauce, una de las alternativas es el tanque de tormentas compacto, mucho más efectivo, es circular. Y en este caso es uno chiquitajo, que entonces hasta, creo que son 3 metros 20 de diámetro, una cosa así, se puede hacer en PRFV. Este en concreto era para un poblado chiquitajo, no llegaría a 1.200 habitantes, o también puede ser no un poblado, sino pues un barrio o una zona de un barrio que se conecta, ¿no?, nueva. Entonces aquí llevaría la regulación de caudal, esto lleva un regulador de caudal, una vortex, y el resto lo almacenaría aquí y aliviaría aquí. Por la forma de funcionar, no voy a entrar en detalle, pero bueno, dentro de las tipologías de tanques es el tanque de tormentas compacto, y estos se hacen prefabricados. Aliviaderos con la válvula vortex dentro premontadas también las hacemos en PRFV. Y como he dicho, eso, los sistemas unitarios son los mayoritarios en España, pero en sistemas separativos se hacen algunas cosas. Nuevos desarrollos se suele pedir, de hecho, que se haga parte por narices en separativo y a veces todo. Y bueno, en España lo que más se ha usado hasta hace unos años es el separador de hidrocarburos. No sé si conocéis, separador de hidrocarburos. Y esto se ha suministrado muchos, sobre todo en aeropuertos, en parkings de algún supermercado o polígono industrial. Y bueno, esto consigue quitar lo mayor en una precámara e incluso todos los hidrocarburos, ¿no?, antes de salir a cauce. Pero la historia es que los separadores de hidrocarburos están limitados a un caudal determinado. Quiere decir que si llene una tromba de agua,
es incluso más perjudicial porque barrería lo que ya se había almacenado durante lluvias anteriores, lluvias más pequeñas, barrería eso y lanzaría todo de golpe a cauce y en un solo momento, ¿no? Entonces eso es fundamental, o sea, ya se vio como fundamental el regular el caudal que entra al separador de hidrocarburos. Entonces usamos lo mismo, las válvulas Vortex, y en este caso es un aliviadero compacto en el cual estamos regulando el caudal que entra y el resto irá cogiendo altura aguas arriba hasta que si supera una determinada altura, que implica ya una lluvia de una determinada entidad, aliviaría cauce, ¿no? Y todo esto suele ser en PRFV también. Esto se utilizaba mucho, como digo, pero ya desde hace unos años, sobre todo viene de Alemania esto, se vienen usando las celdas de infiltración. Y las celdas de infiltración son unas cajas de polipropileno que vas cubicando hasta llegar a un determinado volumen que es el que quieres retener, ¿eh? Aquí normalmente hay una parte que es una regulación. Esto vaya a cauce y entonces tienes que ver cómo le afecta al cauce y cuánto se te permite verter. Si es un río grande podrás echar más caudal, pero si es un riachuelo que normalmente va seco o pequeño, pues te van a limitar más en el golpe de agua que le puedas lanzar, ¿no? O incluso puede ir a colector, ojo. Entonces, pero en cualquier caso, se hace una regulación de caudal, el resto lo retenemos, pero en vez de un tanque de tormentas de primer lavado, ¿no? del habitual en sistema unitario, en separativo aquí se permite también hacerlo de esta manera, que sería lo más parecido a respetar el ciclo hidrológico del agua antes de haber urbanizado. Porque estas celdas se llenan de agua, pero cuando el terreno es capaz, vamos, se sellan, se impermeabilizan por todo alrededor, menos por abajo. Y entonces cuando el terreno es capaz de tragar ese agua, se va a tragar, se va a vaciar, infiltrando por debajo. Y ahora, bueno, al principio iban solo estas dos partes, pero claro, en Alemania lo que se dio en cuenta es que si entraba porquería, el fondo se terminaba colapsando, entonces no infiltraba bien. Entonces, bueno, pues ha ido mejorando, ¿no? Ahora ya existe la versión mejorada que es con un tratamiento anterior al agua, se le da un tratamiento anterior antes de entrar aquí. Entonces se fuerza a que lo mayor decante aquí. Esto sería un tramo de tuberías en contrapendiente, de manera que cuando el punto de acceso sería por aquí, cuando se mete una chupona y se vacía esta porquería, todo va viniendo para acá. Aquí hay una pantalla deflectora y toda la porquería quedaría aquí. Entonces la cosa es aspirar de aquí y vaciar esto periódicamente, ¿no? Digamos. Y luego ahora se hacen accesos a esto para poder, o sea, hay cajas que son ciegas, digamos, y hay cajas que son como pasillos para poder meter incluso pues, o cámara o un sistema de agua a presión para limpiar. Existen otras alternativas, no voy a entrar a valorarlos, es raro lo que usemos, tanques de lamelares, siguiendo en sistema separativo, ¿eh? Y sí que se empiezan a usar mucho los invernales de decantación. Esto sería juntar varios sumideros en la calle para que el agua pluvial tenga que pasar por aquí antes de continuar a donde vaya, ¿no? Normalmente a cauce. Y entonces aquí esto es una especie de arenero, pues si os fijáis la línea de agua está a esta altura y esto haría de arenero, que se quedaría lleno siempre, y esto lleva unas lamelas, de manera que el agua la haces atravesar las lamelas y hay una filtración muy grande, o sea, aquí se retiene mucha cantidad de porquería. Y esto sería, de aquí se podría levantar, esto tiene una argolla, normalmente se pide darle unos golpes y que decante la porquería, y también periódicamente se puede sacar esto y vaciar esto y llevarte toda esa porquería a la edad, ¿no? Directamente. Pero todo esto sería porquería que estás reteniendo aquí, en este punto, y no vertiendo a cauce. Y bueno, eso es lo que corresponde a la empresa, digamos. Esto está sin actualizar, bueno, viene a decir los aliviaderos, tanques de tormenta que hemos equipado a España, pero ya veis que es de hace 2 años. Sí. Válvulas Vortex, tenéis aquí un ejemplo. En este caso, o sea, normalmente la válvula Vortex, eso es, digamos, regula el caudal que te viene de esta zona y cae y continúa a colector.
va con una tubería hasta colector. En este caso, por ejemplo, como curioso era que interceptábamos, el colector está por debajo, lo interceptaban a una altura mayor, y entonces esto es un agujero que directamente cae para abajo. Normalmente lleva una línea de bypass también, las válvulas Vortex. No es obligatorio, pero bueno, sí es recomendable. Para cualquier cosa que quieras hacer aquí, cerrar o lo que sea, que siempre tengas la opción de abrir y vaciar por este lado. Estas son en cámara semiseca, luego veremos las opciones que hay. Y esto en un tanque de tormentas, pues este es el sistema de limpieza. Normalmente el tanque de tormentas se llenará hasta una cota determinada, siempre o casi siempre por debajo del eje de los limpiadores, porque llevan unos rodamientos y por protegerlos. Y cuando decanta, aquí hay una cantidad de porquería enorme, y entonces en ese momento, no esperando demasiado, o sea, esto tiene que ser automatizado, en el momento en el que baja, para que no se quede pelmace todo y se quede muy agarrado, esto se empieza a llenar de agua y voltea mecánicamente, no tiene elementos motorizados, sino que es llenar de agua y voltea, al llegar a una determinada altura, voltea automáticamente y lanza una ola de agua grande que barre toda la porquería y la mete en el colector para que vaya a la edad. Y bueno, eso sería lo relativo a la empresa. No sé si tenéis alguna cosa hasta aquí. No, hasta el momento está todo muy claro, John. Muchas Vale, gracias. vale. ¿Hacéis, perdona, hacéis vosotros, bueno, aliviaderos, tenéis alguna cosa, algo de válvulas Vortex? ¿Empezaríais desde cero? O sea, esta consulta entiendo es porque no tenéis alguna experiencia anterior, o sí, o tenéis Sí, algo. no, no, Ujú. realmente no. Nosotros, pues acá tenemos unos sistemas de alivio que son, pues, como estáticos, simplemente vertederos de concreto o control de Vale, caudal mediante orificios. vale. En Medellín, pues te puedo hablar de Medellín. En Sí. Medellín, pues la precipitación es bastante alta, son alrededor de, la media son como 1800 milímetros al año. Ajá. Entonces sí tenemos muchos aliviaderos, tenemos, Angie me corrige, pero son más de 1000, 1000 de Anda. estas estructuras que están sobre todo en cajas, en muchas en pozos de inspección pues de diámetro 1,50, son pequeños, o sea, no retienen volumen, y otros Ujú. en unas cajas más grandes pues como de 2x2 o 3x2, más o menos. Vale, Eso vale, es lo que tenemos. Pero vale, no tenemos Vortex, no tenemos como otro tipo de estructuras de vale, control por el momento, no. vale, 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 vale. Y digamos, o sea, en Europa todo lo que está moviendo esto, en España todo lo que se está moviendo es porque hay penalizaciones ya grandes en España, están pagando mucho dinero a Europa por no cumplir con el saneamiento en los aliviaderos. ¿Estáis en esa fase vosotros o No, no es ese? Vale, 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 todavía nosotros no tenemos ese, todavía no hay regulación acá de ese tema de descargas vale. de sistemas combinados, por ejemplo, pues que me imagino que eso es de lo del Real Decreto que mencionas. Sí, correcto. No, todavía no tenemos esas regulaciones. Lo que tenemos es sobre todo, pues, como nuestros problemas en la propia red por Claro, cuando hay lluvias. Y de todas correcto. maneras, claramente, sí hay controles hidráulicos de los ríos y de Ujú. los canales a los que Vale. descargamos las aguas lluvias. Ujú. Entonces, también por eso no nos funcionan adecuadamente nuestros aliviaderos. Vale, Entonces, vale, vale. Sí, pero sí, estamos pues como muy al inicio, no hay una normativa vale, y no tenemos estructuras pues como de ese tipo de regulación de caudales ni de niveles, no. vale, 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 perfecto. Vale, entro a hablar de los aliviaderos, si os parece. Igualmente, cortarme cuando queráis y eso, cualquier duda que tengáis. Perfecto. Ah, bueno, un aliviadero es una estructura en la cual se tienen dos finalidades. Por un lado, regular lo que viene de este ramal secundario, ¿no? Normalmente, de este ramal lo que viene, pues de una manera controlar el caudal que va a ir hacia aguas abajo. Esto es fundamental porque si no, pues el colector principal al final no puede tragar todo el agua que le venga y si no lo acotas, digamos, en los diferentes puntos de conexión, pues al final vas a tener un problema en el colector o en la depuradora, ¿no? Que te va a llegar mucho caudal de golpe
Y esa es un poco la idea de los aliviaderos, ¿no? Y por otro lado, aliviar por el lado más rápido. Digamos, lo que llevamos a depurar parte, regulamos caudal, pero el resto lo que necesitamos es quitárnoslo de encima lo más rápido posible y sin que cause ningún inconveniente aguas arriba en el sistema, ¿no? Que no inunde ningún punto, o sea, es fundamental, o sea, hay que tener alivios a cauce, ¿no? Ahora bien, desde hace unos años y a cuenta del Real Decreto, pues eso, ahora ponen la coletilla y lo más limpio posible. Y añadiría, y encima me tienes que dar un registro de lo que ocurre, ¿no? De cuántas veces alivia, cuánto caudal, cada punto de alivio, ¿no? Esa es un poco ahora la obligación aquí ya. Bueno, dicho eso, esto sería muy básico. Al final, lo que intentamos evitar es esto, ¿no? Digamos, teniendo un aliviadero controlado donde esté aliviando, ¿no? El Real Decreto lo que vino a decir es, claro, que los puntos de alivio que antes con un poquito de dilución ya se permitía mandar a cauce, ¿no? Aliviar a cauce, vino a decir que, y esto está corroborado, hubo estudios en España, el Prometsu, por ejemplo, cogió varias cuencas y determinó que el agua pluvial proveniente de los aliviaderos es incluso más perjudicial para el cauce, no siempre, pero en algunos casos, que el agua residual pura. Y esto es, pues por ejemplo, se entiende cuando lleva mucho tiempo sin llover y de repente cae una tromba, ¿no? Que te limpia todas las calzadas y al mismo tiempo todo lo depositado durante el tiempo seco en las conducciones de saneamiento, ¿no? Entonces, eso en un momento se lanza todo de golpe a cauce, ¿no? Entonces, eso el Real Decreto lo que viene es un poco a poner encima de la mesa esos aliviaderos, ¿no? Lo veremos luego. El Real Decreto entra ahora en la regulación de caudal. En España se venía haciendo también, como habéis comentado vosotros, con orificios, con compuertas o con válvulas Vortex, ¿no? Orificio, quizás si tienes la suerte, no sé, de que una tubería determinada y a una altura a la cual tú ya abiertas te dé el caudal que quieras, podrías utilizarlo, ¿no? Pero si no, digamos, la válvula Vortex, la ventaja que tiene es que tú vas a conocer el caudal que te va a salir por ella, que a futuro lo puedes cambiar, luego veremos cómo, y sobre todo que para caudales pequeños lo puedes regular con diámetros de paso relativamente grandes, ¿no? Comparado con un orificio que pues eso, viene a ser como unas 6 veces más de diámetro libre de paso que te permite una válvula Vortex que un orificio o que una compuerta. Entonces, por eso generalmente las válvulas Vortex se utilizan pues desde, no sé, de 150 o 200 litros segundo, depende de la carga de agua, siempre, pero para unos 2 metros de carga, digamos, para menos de 150, 200 litros segundo, porque con un edificio deberías estrangular tanto que a cualquier piedra, a cualquier pequeño obstáculo te lo va a destruir, ¿no? Por completo. Vale, la tabla de regulares de caudal, esto no es de España, es de Alemania. O sea, nosotros casi todo lo que vemos nos basamos en Alemania. En Europa hay como, digamos, dos corrientes, Inglaterra y Alemania. Y bueno, en Alemania es donde quizás donde más normativa tengan. Tienen normativa para cada cosa, para sumideros, para válvulas Vortex, para cada cosa, ¿no? En España estamos lejos de eso todavía, pero bueno, por lo menos tenemos la suerte de que compartimos cosas con ellos, ¿no? Que se adelantan ellos, que prueban cosas, que mejoran cosas y eso es lo que viene aquí al final, ¿no? Dicho eso, en la normativa alemana, que por si os interesa son las ATV, estas se pueden comprar, por ejemplo, por internet, y, bueno, existen muchas para dimensionamiento de tanques de tormenta también, para diseño de aliviaderos y bueno, hay muchos, dentro de la ATV, pues hay una la 111, hay otra la 166, etc. Para reguladores lo que utilizan es esto, un mínimo de 25 litros segundo para saneamiento. O sea, no regular, intentar no regular por debajo de 25 litros segundo. ¿Para qué? Para que se pueda regular con un mínimo de DN200, que son 213 milímetros de paso libre. John, espera, perdóname una duda. O sea,
Cuando dices que lo mínimo son 25 litros segundo, Sí. ¿ese es el caudal de alivio? ¿Es el caudal que se permite pasar o cuál Sí, es exactamente? perdona, sí, puede venir lo que quiera, puede venir Ok, lo que quiera. La cosa sería eso, claro, cuando pones la válvula Vortex lo que quieres es que a colector, o sea, que aguas abajo, que no pase más de X. Entonces ok, ese X debería ser en sistema unitario. En separativo se permite bajar todo lo que quieras, incluso de N40, una cosa así se permite en sistema separativo. En unitario sería 25 litros segundo. ok, entendido. Sí. El resto, pues eso, ahora luego ya veríamos, ¿no? En cada caso te van a permitir una cosa u otra. En algún caso te van a obligar a tanque de tormenta, seguro, a retener volumen, y en otro te van a permitir aliviar. En España ya difícil el aliviar y seguro que mínimo, todo eso lo veremos luego, pues con algún sistema de retención de contaminantes previo. Ok. Vale, dicho eso, 25 litros segundo y entonces existen varias opciones. Un orificio, simple orificio, que tendría una curva similar a esto. Una válvula Vortex y luego existen, pues eso, activos como flotadores. Este es el que no recomendamos para nada, para nada. Esto nosotros tenemos posibilidad de traerlo, pero no lo hacemos. Quiere decir, el comandar con lo que pasa aguas arriba. Esto, fíjate, si aquí vendría agua, o sea, la idea de esto es que cuanto más altura haya, limite la sección. Para dar un mismo caudal necesito menos sección para más carga de agua. Entonces esto, según va flotando, va cerrando el paso, el orificio. Claro, aquí el error de esto es que si aquí llega alguna piedra o algo que obstruya, que esto estoy intentando cerrar, pero se haya quedado atascado, digamos, no pueda cerrar, todo lo que debería hacer es recuperarse, digamos, abrir, dejar momentáneamente el paso libre entero, dejar pasar ese obstáculo y volver a regular. Y esto al revés, si no puede cerrar, acumula más agua y todavía quiere cerrar más en lugar de repararse, ¿no? Digamos, entonces esto te va a, a generar un alivio continuo hasta que vayas a repararlo tú. Y eso va a ser un alivio mucho más duradero y que no se autorrepara, ¿no? Digamos. Entonces, en este caso de jugar con orificios, habría que hacerlo como andando desde aguas abajo. Y en ese caso estaríamos hablando de reguladores especiales de pequeño caudal y ahí sí que se nos permite bajar hasta 10, pone 10, pero son 8, 7,5, 8 litros segundo. Igualmente con DN 200. Y luego existen, pero esto para que os hagáis a la idea, en Alemania se hace poco y en España no lo hemos hecho nunca, el comandarlas. Sí que lo hemos hecho con compuertas, ojo, pero no con estos sistemas más complicados, que llevan un caudalímetro. Entonces, esto es, por ejemplo, pues en sitios donde tú necesites dejar pasar, imagínate, 10 litros segundo, pero o sea, imposible que sea más, o sea, que sea totalmente vertical la curva. Da igual la altura que tenga, que sea eso, 10 litros segundo. Entonces esto se logra midiendo de continuo, midiendo lo que pasa y haciendo abrir o cerrar una guillotina o una compuerta, jugando con el orificio para, si está dando 10,5, pues para que cierre un poco más y si ya baja a 8, para que pueda abrir un poco más, ¿no? Y esta sería esta curva. Esto la válvula Vortex nunca te va a dar esta curva, ¿eh? Siempre va a ser casi vertical, pero cuanto más altura haya, un poquito más de caudal te va a dar. Esto lo vamos a ver ahora mejor. Y esto aquí, un orificio DN200 sería esta parte de aquí. Incrementaría, digamos, de esta manera. Y con la Vortex pasas a regular así. Voy a ir avanzando, ¿eh? Y os cuento. Perfecto. Vale, este Pero ven, sería... espérate, una pregunta pequeña. ¿Sí? En la anterior gráfica, el de la parte inferior, entonces era con compuerta, o sea, medición constante Continúa. y compuerta, ¿cierto? Y el Sí, tercero es el del flotador, el que dijiste que no recomendabas por el problema de las obstrucciones. el del flotador Ok, no recomendaríamos nunca, sí. Y esto ok. es con puerta o guillotina, que luego creo que hay alguna foto, ya os enseñaré. Eso es, con medición continua y ya cuadro eléctrico, o sea, ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Entiendo, listo. Y En de España, el caudal de la primera columna que tiene esa cosita como no deja ver, ¿le puedes dar ahí ocultar, por favor? sí. Listo. Ah, vale, Es, vale. ya. O sea, el medio es para mayores
de 25 y Co- o sea, consideramos medio 25 litros y bajo 10 litros. Correcto. Estos son unos especiales, ya cuestan mucho más, pero bueno, existe la posibilidad, sí, de bajar a 8 o 10 litros segundo. Correcto. Y en esos 10 litros, el que es por pasivo es imposible porque sería un orificio muy pequeño. Ok. ¿Cuál, perdona? ¿Cuál de estos El dos dices? primero, la primera fila, la segunda columna. La primera fila, primera fila. Sí, que Se- ahí dice que Ah, es esto. imposible. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, sí. Ahí no se contempla. No se contempla eso, sí. El que sin partes móviles no se contempla poder dar eso, ese mínimo. O sea, existiría, claro, el poner DN80, entiéndeme, pero eso no está prohibido, por eso es imposible. Sí, o sea, no existe todavía. Y claro, con cualquier cosa se taponaría. Claro, claro, eso, o sea, Ujú. eso. El mínimo es eso, ¿eh? Esto es porque estamos hablando siempre de que en saneamiento tiene que haber un mínimo de DN200. Si no, cualquier cosica eso lo puede obstruir. Vale. Y bueno, esta sería la aplicación típica de aliviadero, pues que en tiempo seco la válvula Vortex simplemente esté dejando pasar agua, ¿eh? Ahora, cuando empieza a llover más, pues va a ir acumulando agua en el sistema hasta una determinada altura, ¿vale? Y a partir de esa altura ya va a empezar a aliviar. Generalmente la Vortex se calcula para esta altura, para que dé el caudal ese que hemos comentado, o sea, el que nos tendríais que fijar como máximo caudal, es para esta altura. Y luego, cuando hay un alivio, pues cogerá la lámina de alivio por encima y eso incrementará un poquito el caudal. La válvula Vortex es un cuerpo cilíndrico y una entrada tangencial. Entonces la idea es poner el agua a rotar. O sea, el propio agua que en tiempo seco va a correr sin obstáculo, digamos. Aquí cada vez, al ir cogiendo carga, le va obligando a que dé vueltas en el interior. Entonces el propio agua que ha entrado en la Vortex está impidiendo que salga, que entre más, que le está costando cada vez más salir. Entonces, eso se va reteniendo aguas arriba, ¿no? Digamos, es una interacción entre la altura que coges aguas arriba y el caudal que estás dejando salir. Para diseñar la válvula Vortex necesitamos determinar este diámetro. Bueno, nosotros tenemos un programa de cálculo informático, que es con lo que la diseñas. Entonces, tenemos que determinar el diámetro de la entrada, el diámetro del cuerpo de la Vortex, el ángulo de inclinación y el diámetro del diafragma de salida. Cuando os he dicho antes que con las Vortex, además, puedes a un futuro, si te has equivocado, si quieres ampliarlo por lo que sea o reducirlo, en España pasa mucho lo de ampliarlo, jugar con las Vortex para ampliar caudal, para reducir el alivio. Cuanto más dejes pasar aquí, más reduces en el alivio. Si tenían capacidad en los colectores y en la depuradora de coger más de este ramal, con una Vortex existente, jugando con este cuarto parámetro, el diámetro de la salida, si lo ampliamos o reducimos, podemos dar más o menos caudal. Y en España se ha hecho por lo que digo, para reducir, para ampliar el caudal que va a la depurada, porque eran capaces de soportarlo, para reducir el número de alivios, porque aquí en algunos sitios se está pagando ya por el número de alivios o el volumen total que viertes. Entonces, cuanto menos viertes, menos pagas y bueno, de ahí venía el interés. Y esta sería la curva típica, ¿no? En el mismo esquema de antes, pues esto, para esta altura estaríamos dando el caudal que se nos ha pedido y para la lámina de alivio, pues estaríamos dando un poco más de caudal. A veces nos piden, oye, que no queremos este incremento para nada. Pues bueno, pues jugamos con que, no, es fácil, es jugar, yo en el programa de cálculo informático tengo que meter esta altura para el caudal anterior, ¿no? Entonces me dará otra Vortex o a veces solo con jugar con el diámetro del diafragma de salida me vale y a veces tengo que irme a otro modelo de válvula diferente, ¿eh? Vale.
Y esto es lo que decía antes, un orificio, pues DN200, pues vendría a ser una cosa así. Y entonces eso, la ventaja de la vórtice es que para dar un caudal relativamente pequeño, para esta altura, pues que si fuera un orificio, esa misma altura daría muchísimo más caudal, o hay que ir a un orificio mucho más pequeño y entonces eso, pues se obstruiría más fácil, ¿no? Y bueno, esta es una de las páginas que entregamos con el cálculo hidráulico cuando calculamos pues, la vórtice que se necesita, ¿no? El material de estas válvulas es acero. Sí, a ver si lo... Sí, fíjate, todo esto es todo acero inoxidable, todo el cuerpo, todas las patas, todos los tornillos. Y la tapa de inspección, bueno, esta es de un modelo de feria, va atornillada. Normalmente es una que te permite abrirla fácil, con unas bayonetas, nada más. Esto es metacrilato y todo lo demás es acero inoxidable, sí, sí. Lleva también unos pasamuros, luego veréis alguna foto mejor quizás, y también inoxidable. Y las bridas son de polipropileno, las juntas, no sé qué es, caucho, bueno, la típica junta de estanqueidad, y guillotinas que pueden ser o bien de hierro pintado o se recomienda eso, que sea entera inoxidable. Cuestan mucho más, bueno, eso es una elección siempre del cliente, vaya. Perfecto, gracias. Y o sea, la ventaja que tiene eso frente a un orificio sin válvula es que, o sea, es que el caudal es preciso. Esa es como la ventaja. ¿O qué más ventaja tiene? Correcto. Y el orificio, lo que estaba comentando aquí, que podemos, digamos que podemos dar un caudal pequeño, o sea, entendamos eso, menos de 150, menos de 200 litros segundo, una cosa así, con orificios ya vas a andar complicado, porque vas a tener que estrangular mucho. Si estos son 2 metros de carga de agua y quieres dejar pasar 25 litros segundo, eso se puede calcular. Si queréis os paso me va a apuntar, para pasaros algún ejemplo de orificios. Al final eso, tú vas a necesitar un edificio de, digamos, no sé, este es el ejemplo, de 10 milímetros, por ejemplo. Esto es real, son casos reales, vamos, que con DN200 podamos dar el mismo caudal, con DN200 podamos dar el mismo caudal que si es un orificio tendrías que dejar solo 10 milímetros abierta la guillotina, o el orificio, vaya, si le pones una chapa. O sea, que podemos dar el mismo caudal, un caudal relativamente pequeño, con hasta 6 veces más de paso libre, de área libre de paso. Eso haría que pase más, pues que evite como obstrucción, ¿cierto? Claro, sí, esto con un poco de arena se te va a obstruir. O sea, la idea de las vórtices es eso, poder dar solución a un caudal pequeño, relativamente pequeño. Y en la configuración que tú la tienes es en una cámara seca la Vortex. Sí, esto mira, la vamos a ver. Mira, primero os voy a enseñar un vídeo. A ver, ¿dónde lo tengo? Un vídeo que es el vídeo el de las ferias, el que solemos llevar a las ferias. Eso, para ver el funcionamiento. ¿Y en Sevilla cuántas tienen instaladas de estas válvulas? No, en Sevilla no sabría decirte. No creo que haya muchas, ¿eh? No te hemos puesto mucho de válvulas Vortex por el norte, sobre todo, por el norte de España. En Sevilla no sabría decirte, tendría que preguntarlo. Tendría que preguntarlo. Sé que hay alguna, pero no hay tanto como aquí por el norte, que se lleva muchos más años que... Sí, Sevilla te diría que está todavía cometiendo pues, los tanques de tormenta gigantescos que hicieron hace 2 años. Ya se habrán contado igual todo eso. Hicieron 2 tanques de tormenta muy grandes hace 2 años. Nosotros equipamos uno de ellos. Y ahora están para sacar otros 2 o 3. Y han empezado con aliviaderos, pero con el alivio a cauce, digamos. Sí, y todavía las actuaciones grandes. La válvula Vortex generalmente, por lo que os digo, de hasta 150 litros segundo, suele aplicar pues en conexiones, más, o sea, cuando tienes ya todo muy desarrollado. En España es muy diferente el norte de España del sur de España. Tanto en lluvias, que llueve totalmente diferente, como en
por lo que sea, por el motivo que sea, en que hayan invertido en saneamiento. Y generalmente en el norte está, digamos, más desarrollado, diríamos, cada vez menos, ¿eh? Y por ejemplo, Sevilla es un ejemplo bueno de que está haciendo muchas cosas y muy bien, ¿eh? Pero eso, generalmente en el año 2000 todavía no se hacía nada por el sur y en el norte se hacía muchísimo. Ya empezaron desde el 90 y tantos que se suministraron las primeras vortes, limpiadores y demás. Son problemas diferentes, ya te digo, por la lluvia, son mentalidades diferentes con regulación más o grande o más pequeña. Y eso, normalmente tú acometes los colectores grandes y las depuradoras grandes y luego ya vas a las conexiones más pequeñas, ¿no? Más complicadas, que es donde aplicaría este tipo de sistemas. Igualmente poner en común con ellos, de todo lo que queráis. Y me voy a apuntar yo lo de las referencias. Vortex más eso. Vale, no sé si se ve la pantalla o seguís en la otra. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? El vídeo que se va a poner. Sí, Vale, sí, vale, ahí vale. estamos viendo. Vale, vale. Os vuelvo a poner para explicar, un poco. Aquí simularíamos el que va entrando agua, tiempo seco, y cada vez va lloviendo más. Entonces, según va metiendo más en carga, esto es lo que ocurre, ¿no? Que hace una regulación de caudal. O sea, que el agua que está entrando está rotando con tanta velocidad y genera un tubo de aire en medio. El único agua que consigue salir es el que pasa entre el cono de aire, digamos, y el orificio de salida. Este diafragma que es variable en el futuro, ¿eh? Aquí, eso, para retornar a un tanque, lo que estamos haciendo es simular esa carga de agua con una bomba. Y aquí cesaría la lluvia y se iría recuperando, ¿no? El sistema. Eso es. Sí quedó, chicos, sí quedó claro. Si alguien tiene una pregunta, por favor, dígale a John de una vez. Sí. No, Anita, Bueno, gracias, está claro. parece que sí quedó claro. Vale. Y luego los tipos de vortex que, ¿verdad? Os habéis adelantado a preguntar, eso sí, pues iría en cámara húmeda, iría aguas arriba, digamos, dentro del aliviadero. Y en cámara semiseca o seca, que existen las dos opciones, iría en una cámara posterior al aliviadero. Aquí el aliviadero estaría detrás de este muro, aguas arriba, y aliviaría ya cauce, ¿no? Aquí está metida aguas arriba, como una compuerta que puedes ponerla on o off, ¿no? Que se llama, pues aguas arriba o aguas abajo. Normalmente vamos a esta, sí, por tener una cámara visitable, al final bueno, resulta más sencillo, ¿no? Para mantenimiento y eso. Y aguas arriba, pues eso, aquí trabajaría sumergiéndose la válvula vortex, pues en principio eso, trabaja bajo condiciones más penosas, ¿no? Digamos, sí. Aquí encima tiene la línea de bypass, imagínate si aquí llegara, no sé, que puede llegar, dependerá del DN, igualmente, pero si llegara aquí un trapo y una madera y un trapo o algo y esto se colapsa, pues esto va a ir inundándose y
sí que tienes una, digamos, una sierra de inoxidable hasta arriba de la cual puedes tirar y abrir la tapa. Entonces se vaciaría por aquí y podrías tener acceso. Aquí tendrías la línea de bypass para poder abrir aquí, vaciar y ya pues quitar la porquería que ha llegado aquí, ¿no? De todos modos, esta versión en unitario, en sistema unitario, no se recomienda por debajo de DN350 o DN400, por ahí. Que entonces sí que hay poco riesgo de obstrucción, ¿no? Digamos. Entonces ya más o menos ya estás haciendo que funcione también, ¿no? En unitario. Y bueno, eso. Perdona, ahí lo Sí. que indicas es que para cuando la salida es menor de esos diámetros 350 o 400, Sí, no se recomienda instalación en cámara húmeda. correcto. Porque si es más grande, si no hay problemas de obstrucciones, pero si es más pequeño, entonces... Generalmente sí. O Ok. sea, la realidad es que o sea, nosotros nos hemos encontrado, era una válvula vórtice de este tipo, por ejemplo, pero nos hemos encontrado aquí un cerdo muerto. Entonces, o sea, quiero decir, al final, pues eso, aunque la mayoría del tiempo funcionen bien las cosas, pues eso, un sistema unitario es un sitio donde pues llega mucha porquería, ¿no? Entonces, pues sí, para evitar eso, pues cuanto mayor DN, y por poner el límite en un sitio así en 350, eso es, se favorece este tipo de válvula vórtice, como más segura y accesible y para mantenimiento y demás, sí. Entendido. Listo. Gracias, John. Vale, y luego eso, la versión húmeda sería este caso, aguas arriba, la versión semiseca, este caso, e incluso hay una que es seca del todo, en la cual entubamos la vortex, la juntamos la salida de la vortex con la salida del bypass y la entubamos hasta el conector. Aquí esta cámara sería la que es realmente seca, que se llama. Y esto lo hemos hecho pocas veces. Y generalmente es cuando aquí, por ejemplo, entra un colector que suele entrar en carga y entonces para evitar que, pues, sabiendo que va a haber agua a la contra, pues para evitar que esta cámara se inunde. Por vasos comunicantes, digamos, se igualaría esta con esta, pero esta cámara sería siempre visitable. Rara vez, pero se puede hacer. La normal es la semiseca, que esta sería la configuración habitual, ¿eh? Perfecto, está claro. Vale, esta sería en cámara húmeda, por ejemplo. Y bueno, hemos puesto una foto de los de flotador que van en cámara húmeda. No es nuestra, pero bueno, la hemos metido de Alemania, la utiliza y la hemos mantenido. Eso, como eso, cuidado con esos equipos con muchos mecanismos móviles y demás. Y luego por debajo de eso, de 25 litros segundo y llegando hasta 8 litros segundo, tenemos dos tipos de equipos también. Uno es igualmente la válvula Vortex, pero en la cual le añadimos una guillotina oleohidráulica y entonces unas hélices dentro de la Vortex. Entonces el propio agua que gira dentro de la Vortex hace girar las hélices y entonces activa la guillotina oleohidráulica que va regulando en sección. Y entonces con esta podemos dar ese caudal más pequeño todavía, pero en realidad porque estamos estrangulando, ¿no? De alguna manera. Ahora bien, eso lo hacemos con lo que pasa aguas abajo. No queremos ir con los de flotador o los de la foto esa que os he enseñado porque aquí, si llegara algo que llegara a obstruir esto, al no pasar agua, la hélice deja de girar y entonces esto se recupera, digamos, ofrece todo el paso libre, ¿no? Para volver a regular después. Y este es un tubo de PVC con una camisa por encima y entonces aquí al pasar el agua con velocidad lo que hace es, por el efecto Bernoulli, succionar y entonces mete la camisa esa dentro de los orificios de la tubería y entonces la tubería ya no es de N200, sino que momentáneamente es más pequeña o menos pequeña. Y eso.
Y entonces si llegaría algún obstáculo, igualmente, pues eso, como es una camisa, simplemente pasaría y luego volvería a recuperar eso, la regulación. Con esto la gran ventaja es, bueno, aparte de que bajamos de 25 litros segundo cuando hace falta, pues que la curva es casi vertical, que es lo que las ingenierías siempre suelen buscar, ¿no? O sea, es que llegado un momento el caudal no se supere, con independencia de la altura, estemos dando el mismo caudal. Y luego hay otro tipo de reguladores, que normalmente es para sistemas separativos, para una solución en vez de tanque de tormentas, que es balsa de tormentas. Aquí en Europa suele ser cada 2 kilómetros de autopista, suelen pedir un semáforo, o sea, perdón, un teléfono de emergencias y que esos 2 kilómetros de la lluvia, cuando los limpia, pues que vaya una balsa. Y aquí hay una regulación y entonces se estudia el cauce al que viertes y se limita ese caudal. Y el resto se retiene aquí, ¿no? Digamos, toda la porquería se retiene aquí. Y esa válvula Vortex, pues eso, para sistemas separativos, lo que os decía, podemos bajar hasta, no sé si son 1,5 litros por segundo, muy pequeñito, y esto se permite hasta DN40 o DN35, muy poquito. Es otro tipo de solución y es solo para separativos, para agua pluvial. Y bueno, y esto sería los que hemos comentado, ¿no? Para los electrificados, para dar el caudal constante. Y luego la opción de suministrar las válvulas Vortex pues ya prefabricadas dentro de un depósito de PRFV. Esto con respecto a aliviaderos. Y si queréis entramos ya en el Real Decreto, que lo vemos muy rápidamente, pero para llegar a los aliviaderos flexibles, no sé si os interesa la otra parte o no. O sea, está dentro de este apartado, pero aquí también viene la monitorización y los sistemas de retención. Si queréis los paso rápido o si queréis los comentamos, lo que queráis. No, veamos. Venga, perfecto. Rápidamente. Mira, con el Real Decreto empiezo con esta foto. Bueno, hay una asociación española de abastecimiento y saneamiento y cuando salió el Real Decreto, pues hubo un revuelo enorme, ¿no? Aquí, o sea, por las implicaciones que iba a tener, pero también, fijaos, porque claro, una de las primeras cosas que pedía el Real Decreto era la necesidad de un inventario de todos los puntos de alivio, ¿no? Esto no existía. Quizás alguna administración por motu propio lo había hecho, pero la mayoría, o sea, había puntos de alivio que las administraciones ni sabían si era suyo. Hubo mucho debate de este aliviadero es tuyo, este es mío o de quién es este aliviadero, ¿no? Y bueno, salieron aliviaderos que ni se sabía que existían y bueno, esa fue un poco sí. Para preguntarte un poquito de cómo funciona ya todo ese tema. Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros somos un operador de redes de alcantarillado, entonces tenemos alcantarillados combinados, tenemos alcantarillados sanitarios y algunos pluviales, ¿cierto? Sí. Algunos. Sí. Pero, por ejemplo, todo el tema de los canales y de los ríos y todo eso está a cargo como de la municipalidad, digámoslo así, sí, del municipio, o sea, no somos nosotros. Ya Entonces entiendo. ahí tenemos pues como, me imagino que ustedes también tenían ese problema, lo que decías ahorita de no sabemos esto de quién es, esto es, pero a la final todo funciona unido, entonces es muy difícil. Correcto. Con ustedes, sí. Aquí fue algo parecido, ¿eh? Y aún más problemático, quizás, si lo entiendo bien, y vosotros os veo con Emasesa, que aunque el Ayuntamiento de Sevilla le haga el encargo, pero casi son lo mismo, aquí encima, igual quizás ahí sea parecido, ¿eh? A veces hay terceras empresas, o sea, quiero decir, gestoras como, no sé si conocéis, Suez o Aqualia y entonces a ellas se les encomienda, pero solo llevan una parte, entonces echan la culpa unos a otros. Bueno, es más problemático todavía.
Quiero decir que vosotros en ese sentido quizás lo tengáis más fácil, porque si lo entiendo bien, vosotros lleváis o sea, diseñáis, fabricáis, subvencionáis o no, o lográis el dinero, pero luego gestionáis vosotros, ¿no? Operáis vosotros. Os llega el feedback de lo que funciona, no funciona, lo vais a hacer bien porque os interesa y a veces no ocurre eso, A veces son contratos de 4 años, no sé, entiendo que lo conocéis, bueno, aquí contratos de 4 años que se lo dan a alguien y le piden que en esos 4 años se equipe de determinada manera, pero claro, eso si lo hace al final de los 4 años, pues igual pone lo más barato y le da igual si funciona o no, porque luego va a salir y va a entrar otro, o sea, por lo menos vosotros sois eso, los que sufriréis lo que vais a diseñar o tenéis cierta Sí, mano en eso. exactamente. O sea que Sí, aquí pues fue muy complicado, muy de complicado. pronto tenemos algunos de esos problemas en plantas de tratamiento de aguas residuales. Creo que así es la figura con aguas Sí, nacionales y TICSA, pues no sé cómo los compañeros me corrigen, pero en general digamos que sí, el problema es nuestro desde el inicio hasta el final. correcto, con todo lo bueno y malo, pero bueno, que eso, que tienes mano para intentar hacerlo bien, por lo menos. Sí. Sí, sí. Eso sí. Aquí, bueno, aquí hubo mucho problema, sí. Hubo muchísimo problema. Y salieron obras, yo creo que está más o menos resuelto. No todos, bueno, esto está más, no sé si se puede decir, pero tenían que estar entregados esos puntos de alivio. Hay sitios donde no los han entregado. Quizás porque les sea imposible, quizás porque no le den la importancia que tiene o por lo que sea. Pero todavía no han hecho los deberes y llevarían, yo creo, 4 años de retraso ya, que tenía que haberse hecho. Y otros lo han hecho muy bien, como el Masesa, vuelvo al caso de Masesa. Sí, sí. El Masesa tiene todo cartografiado, tiene todas las redes que tiene metidas en un GIS que puede acceder, quien construye una obra puede acceder a ciertos datos, o sea, lo hacen muy bien, por ejemplo. Hay muchos casos, no solo ese Masesa, sí. Y hay otros que les cuesta mucho, claro. Se entiende un ayuntamiento pequeñajo y que tiene, por lo que sea, que tiene 4 aliviaderos y no tiene dinero ni para otras cosas y tiene que invertir en esto, pues eso. Hay un gran abanico de casuísticas aquí. Sí, sí. Claro. En cualquier caso, tenían que haberlo hecho, sí, y la mayoría lo han hecho ya, eso, cartografiar y decir todos los puntos de alivio, dónde están, creo que es a qué cuenca pertenecen, coordenadas GPS del lugar, si tiene muro de alivio, qué altura tiene, qué caudal estima, hay muchos datos que no se saben y otros sí, entonces se rellenaba eso completamente o parcialmente. Alguno ya tenía, y entro ya en el 3, ¿no? En el punto 3, que dice conocer las características cualitativas, cuantitativas y temporales de los vertidos. Esto viene a pedir, pues eso, monitorizar los aliviaderos, o sea, que cuando la autoridad te lo pida, tú le puedes reportar del último año, pues todos los eventos de alivio que ha habido, ¿no? Cuándo han ocurrido, cuánto han durado y cuánto caudal o volumen, que sería lo mismo, se puede calcular de la misma, se ha vertido, ¿no? En total y puntualmente en el alivio. Sí. Entonces, alguna ya tenía incluso esto hecho antes del Real Decreto, entonces para esas es muy fácil, porque ya tenían todo monitorizado y eso. Y hay otras que no. Y luego, y por otro lado, tomar medidas para la limitación de la contaminación al medio receptor, o sea, esos sistemas de retención de contaminantes. Y ahí la ley es un poco más ambigua. Así como en los data logger está claro qué es lo que necesitas, en lo otro, bueno, pues depende de la confederación, depende, no sé, el trato que tenga con esa confederación una determinada administración, pues le pueden pedir una cosa a otra o, bueno, o cada uno ya se justifica de una manera, ¿no? Pero no hay una... Sí, Ay, disculpa. no. La confederación es como la autoridad ambiental, entiendo. Ah, sí, perdón. La confederación es Ministerio de Medio Ambiente. Ah, ya, En entendido. cada cuenca. Nosotros nos dividimos en 10 cuencas, que son los 10 ríos más importantes. Entonces, hay confederación del Ebro, pues del río Ebro, ¿no? Va por ríos. Sí, Entonces, acá es más o menos similar. Pero sí, ya entendí que era la confederación. eso es, sí, sí. Ellos son los que suelen mandar. No siempre, ¿eh? Luego hay, por ejemplo, cuando va a mar, ya se complica, porque la mayoría está transferido a cada región aquí. Comunidad Valenciana o Cataluña o País Vasco y Andalucía, ¿no? Entonces ahí ya, pues eso, cuando va a mar igual
les piden un criterio diferente a cuando es interior, ¿no? Y bueno, ahí ya es el debate de siempre, que si a este le pides más o a mí menos o lo que sea. Pero bueno, nosotros Claro. estamos un poco fuera de eso, ¿eh? A nosotros nos suele llegar ya lo que se necesita, digamos. Nosotros podemos dar varias ideas. Bueno, pues no sé dónde hemos hecho esto o lo otro, si nos preguntan les comentamos, pero normalmente eso nos llega hecho, ¿no? Digamos, esa es la labor de la ingeniería que hay de por medio, que comentaba antes. Claro. Vale, y a ver, son de fechas y demás que se pusieron aquí. Y estas serían un poco las opciones de retención de contaminantes. Solo la pantalla deflectora antiflotantes, y esto ha sido válido hasta el 2012 siempre, poner una pantalla deflectora y listo, ¿vale? Pero esta es, bueno, luego entramos a ver cada una. La reja abatible, si queremos retener un poquito más, daros cuenta que estamos hablando de retención, de eficiencia, ¿no? De retención de la contaminación y a su vez de la limitación que tiene, y esto es lo fundamental para el diseño, en caudal por metro lineal siempre. Pantallas especiales, que lo consideraba entre 40 y 70, y aquí entrarían los tamices autolimpiables, y luego tamices de alivio, que estos ya son electrificados. Y vemos ahora cada cual, ¿eh? La pantalla deflectora es, como digo, lo que se instalaba como aliviadero, pantalla deflectora, ya está. Pero tampoco sin demasiado criterio y bueno, y eso. Y aunque a ver si me explico. Criterio de diseño te exige a que en función de la lámina de alivio te separes tanto la pantalla del muro de alivio y la sumerjas tanto, pero dejes un espacio libre por debajo. Esto es fundamental porque la pantalla deflectora es muy poco efectiva. Todos estos que he hablado de los porcentajes de eficiencia, esto es en función del manual de diseño que sacó el Ministerio de Medio Ambiente cuando empezó a exigir, ¿no? Que se equiparan. Sacó un manual, o sea, pagó dos estudios, digamos. Uno, el manual de diseño de tanques de tormenta, pero donde también hablaba de los alivios, porque el tanque de tormentas a su vez es un aliviadero también. Y otro que son las normas técnicas, que es lo que está ya redactado, pero no publicado todavía en España. Está redactado y están muy bien hechas, se repasaron por parte de varias universidades y, o sea, tienen muy bien establecidos los criterios, pero aunque se iban a publicar ya hace, te diría igual quizás 2 años ya, pero no se han llegado a sacar pues porque por la implicación que podría tener, ¿no? El que cuando esté ya clarísimo lo que se tiene que pedir en todos los puntos de alivio, por la implicación económica que puede suponer, ¿no? Entonces se va exigiendo, pero poco a poco y a quienes ven que lo puede afrontar, ¿no? Pero no ha salido todavía como obligado cumplimiento y quizás no salga, están considerando sacarlo como recomendaciones en vez de, pero eso ya es temas legislativos que yo me pierdo un poco, ¿eh? En cualquier caso, el manual de diseño de tanques de tormenta sí que salió y consideraba estas eficiencias. Entonces, la pantalla sería muy poco eficaz y solo si consigues mantener estos criterios de diseño. Quiere decir que solo va a retener lo que consigas que flote antes de irse al alivio. Aquí las toallitas, por ejemplo, pues que van semisumergidas, pues la mayoría se han de escapar fuera, ¿no? Esto puede ser interesante en un tanque de tormentas, donde retienes ya un volumen relativamente grande y entonces, pues, posterior a todo ese volumen que retienes, pues en el alivio y encima con una altura grande, ¿no? Un tanque de tormentas suele ser algo profundo, alto. Pues a esa altura una pantalla deflectora, perfecto, ¿no? Ahí puede funcionar. Pero en aliviadores pequeñajos claramente no, porque esta altura ya te obliga, o sea, en función de esta lámina de alivio que se suele recomendar que sea de 30 centímetros, pues aquí ya necesitas mínimo 90 centímetros, 1 metro de altura. Y en los aliviaderos, claro, estamos hablando de aliviaderos existentes en muchos, o sea, aliviaderos existentes que hay que equipar y normalmente hay muchos que tienen 20 centímetros, porque por dilución se pensaba que eso era suficiente y no, hace años y alivia. Entonces, ahí meter una pantalla es imposible. Entonces, necesita una altura mínima y aparte que el colector, pues no venga justo el colector aquí pegado al muro, porque entonces los flotantes nunca van a flotar del lado bueno de la pantalla, sino que se van a escapar directamente. Aquí necesitarías 2 metros de separación, una cosa así. Y aún y todo, bueno, pues eso.
es solo para flotantes y si efectivamente puedes asegurar que vayan a flotar del lado bueno de la pantalla. Eso. Entonces, lo que más se está usando en España es, pues, a esa pantalla deflectora añadirle una reja para retener mucha mayor cantidad de porquería. Aquí las toallitas las estaríamos reteniendo, ¿eh? Pero esa reja tiene que ser abatible, o sea, es fundamental. O sea, no puedes poner una reja algo fijo en un aliviadero y que en cuanto se colmate, que se va a colmatar con la primera lluvia seguramente, que se anule el aliviadero y ya metas en carga el sistema, te salten tapas, inundes algún sótano, lo que sea, ¿no? Entonces, eso, nosotros lo hacemos sujeto a un cálculo hidráulico, claro, o sea, por un lado calculamos las dimensiones que hace falta para que esté quieta y tamice hasta que esté colmatada al tanto por ciento y a partir de ahí empezará a moverse en función del colmatado y del caudal de alivio puntual, empezará a moverse algo en parte hasta que el último punto es que tienes que asegurar que si se colmata del todo y llega al caudal máximo, esto abata del todo y deje paso libre y os damos en ese caso la cota máxima de agua que generaríamos. Y esta es la que la ingeniería tiene que confirmar que no le supone un problema. Si no, hay que iterar en el cálculo y pues habrá que, no sé, ampliar el paso o darle más longitud. O eso. Es colgante, abatiría en este sentido, o acostada. Esta es más efectiva, pero implica una altura de muro mayor que no siempre se puede tener. Yo, dos Sí, cositas que no se nos vayan a olvidar. sí, Y nos sí. puedes regalar porque nosotros tenemos unas estructuras acá similares, pero mucho más incipientes, pues. Y sí está muy interesante esta específicamente que nos estás mostrando, pues no para la pregunta que te estamos haciendo hoy, pero sí Ya, para otros casos que tenemos. Entonces, si nos vale. puedes, porfa, compartir información de y también si tienes la información del manual de diseño de tanques de tormenta que nos mencionaste ahorita, si nos Sí, lo puedes compartir también, por favor. vale. Sí, me apunto. Le mandaré a Ana, ¿verdad? Tengo yo el correo de Ana, creo. Se lo mando Sí, y os lo hace llegar. Sí, sí, sí. perfecto, sí. Me apunto. Vale. Y luego eso ya pasaríamos a lo que son los tamices de alivio, ¿no? Entonces tenemos uno rotativo y este va dentro de la estructura. Los tamices siempre es lo mismo, una malla y ahora la cosa es cómo recuperar la porquería que vas filtrando, ¿no? En este caso, eso, esto va jugando según la altura, el caudal de alivio y la altura que hay en la estructura, va rotando a mayor velocidad o no, o está un tiempo parado y va girando, ¿eh? Se regula de esa manera. La cosa es que según se va colmatando esto, sube la porquería y un cepillo la escupe para adentro. Entonces, este es muy bueno cuando hay mucho caudal por metro lineal, porque tenemos muchísima superficie para tamizar. Aquí date cuenta que estamos usando toda esta, que ya es mucho comparando con otros sistemas, y encima tenemos ya esta limpia, que en cuanto esta giramos, pues aparece esta, ¿no? Pero esto, claro, como siempre, o sea, si tenemos si tratamos mucho caudal por metro lineal, pues implica unas pérdidas de carga muy grandes, ¿eh? Aquí estaríamos siempre hablando de lámina de alivio, pues lo que ocupa el agua por encima de un muro, lámina de alivio, y luego pérdida de carga, pues el extra que según el equipo que le metas aquí en medio, pues te va a generar, ¿no? También rotativo, eso, para caudales muy grandes por metro lineal, sí se pueden asumir esas pérdidas de carga. Bueno, ejemplos de tamices rotativos. Este es con motores hidráulicos, siempre, y todo eléctrico arriba, en superficie. Y sobre todo es como, sí, lo que decías, como en unas estructuras más grandes. No, pues ahí eso será que como algún tanque grande, no de pronto como las estructuras más pequeñas que tenemos nosotros. Los tamices de alivio también, ¿eh? Es que hay muchos criterios. Las normas técnicas, insisto, están muy bien, que no han visto la luz todavía. Nosotros las hemos leído y no nos dejan divulgarlas, ¿no? Pero se ven, ¿no? Se ven, pero no están todavía. Y estas diferencian muy bien, ¿eh? Catalogan los aliviaderos en un rango de importancia, de 1 a 3. Y entonces, dependiendo de eso, que ya implícitamente, o sea, que ya implica
pues todo qué tipo de conexiones tiene, si tiene industriales, cuántos habitantes equivalentes, y a qué medio viertes, y eso ya lo implica de por sí dentro de la catalogación. Pero aparte de la catalogación, te va a venir, está muy ligado, pero no siempre es una solución única. Quiero decir, te va a implicar eso, que hagas, que pongas además un tamiz o un tamiz por narices, o tanque de tormentas sin tamiz, o tanque de tormentas con tamiz, el volumen del tanque de tormentas, o sea, entra bastante en detalle, sí. Entendido. Sí, muchas gracias. No hay una solución única, quiero decir eso. Y un tamiz estamos poniendo en estructuras pequeñas también, y se ponen en tanques de tormentas también, pero no únicamente, Estamos viendo muchos en aliviaderos sueltos, sí, pero es más por la importancia de a dónde vierte, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, imagínate, en las rías de Galicia, ahí va todo con tamices, pues porque hay mucho cultivo de marisco, ¿no? Entonces, pues esos son muy importantes, claro, no afectar a eso, a industria, ¿no? Algo que está generando economía, ¿no? Claro. Vale, y el otro tipo de tamiz es el de espiral, que en este caso es una malla, una semicircunferencia. Cae el agua, se va tamizando y entonces el tornillo sin fin, pues lo va recogiendo y sacando por un lateral, digamos. Y este te ofrece muchas más opciones de recuperar la porquería, por ejemplo, embocando con un tornillo sin fin vertical que te suba a contenedor, o dejando una arqueta independiente, o sea, va generalmente colocado aguas abajo. Aunque podemos ponerlo aguas arriba, La mayoría de los tamices van aguas arriba y este va aguas abajo. Tiene varias ventajas, pero tienes que asegurar que no se va a inundar también, ¿no? O sea, que la tubería de alivio y que esto no sea un mar, por ejemplo, que le afecte el agua a la contra. Pero no entendí por qué debe ir aguas abajo. Este va aguas abajo, o sea, ya te digo, podemos darle la vuelta y puede ir aguas arriba y dentro del colector, pero este lo ponemos aguas abajo porque tiene varias ventajas. Sobre todo, pues imagínate, aquí en la cámara de alivio generalmente esto no se inunda esto y cae aquí, el agua cae solo al tamiz. Entonces, como le ponemos aquí un muro de protección, el motor, por ejemplo, cuando va aquí, el motor queda siempre en seco, aunque sí IP68, pero siempre que quede seco, pues es mejor que si lo metemos aquí, que ya tiene que sumergirse por narices, ¿no? O sea, Claro. trabaja inundado. Luego, claro, aquí no se ve bien, pero imagínate que esto es un tanque de tormentas de 6 metros de profundidad, pues acceder aquí al tamiz es más complicado que aquí, que normalmente haces pie y puedes tocarlo, ¿no? Directamente. Aunque el de aquí, eso, se suele dividir en, no sé si es cada metro, metro y medio, para que sea accesible, lo puedas quitar, cambiar el cepillo, lo que quieras, Pero bueno, ahí trabajas con que se te puede caer las cosas para allá, o sea, aquí siempre es más accesible. Y luego, fundamental, que este tamiz trabaja sin pérdida de carga asociada. El agua, la lámina de alivio, el agua que coge, la altura que coge por encima del muro, cae al tamiz que está colocado por debajo. Entonces, si lo limitamos en caudal por metro lineal, claro, o sea, y si no ampliando el diámetro, porque hay varios diámetros, pero hacemos que este sea capaz de tragar el agua que genera la lámina de alivio. Y entonces trabaja sin pérdida de carga asociada. Y eso también es muy, muy interesante, claro. Ya. Si lo ponemos aguas arriba va a generar una pérdida de carga porque el agua tiene que empujar y atravesar una malla, Claro. y eso genera una pérdida de carga. Sí. No entiendo. Listo. Muchas gracias. Generalmente es mejor así, pero bueno, hay veces que no se puede, porque aquí se coja casi la cota esta, o bueno, por lo que sea. Vale. Este es un ejemplo, ¿no? Y otro tipo de pantallas, bueno, pues en el manual de diseño se salieron como con mucha eficiencia. Nosotros decimos, ojo, no sobreestimar su eficiencia. Son pantallas que son nuestras, O sea, esta la tenemos nosotros solo y esta también, y esta no, esta es una pantalla deflectora flotante. Esta la puede hacer más gente, ¿no? Pero estas son nuestras y aún y todo decimos no sobreestimar su eficiencia, porque salieron con mucha eficacia y tampoco vemos que sea para tanto. Sí que son muy interesantes, pues en lo que decíamos antes, si el muro de alivio
está muy pegado al colector, es que aquí si pones una pantalla y la pones aquí, es imposible, no va a flotar nada, es lo bueno de la pantalla. Una reja aquí con tan poca altura también va a ser difícil, encima si la metemos aquí, pues vamos a cortar el flujo, ¿no?, del colector. Entonces esta, pues bueno, es interesante. Esto es muy interesante para esto, por ejemplo, si tienes poca altura y está muy pegado el colector, porque de una manera retrasamos, ¿no?, retranqueamos el aliviadero y encima, gracias a estas formas que tiene y a esta forma, aquí podemos hacer que vaya con velocidad aquí, pero aquí no haya tanta succión. Entonces, de alguna manera, eso, retrasas, le das, metes la pantalla aquí, ya no aquí, sino que le das de alguna manera tiempo a flotar y, bueno, eso, favoreces el que solo con una pantalla pues cumplas el expediente por lo menos, ¿no? Y la flotante esta también, bueno, es interesante, te capturaría lo del inicio, luego ya no, luego ya se queda aquí, pero lo que viene al inicio y antes de que llegue aquí, eso que está flotando, como la pantalla va a estar aquí cerrando el paso, pero va a flotar según va a tener que aliviar, pues esto primero que flota, pues eso por lo menos lo capturamos. Esta es, bueno, interesante también en algún caso. Pero que de manera general decir que tiene una eficacia enorme, pues tampoco es, ¿no? Eso. Entendido. Y luego los autopropulsados, no sé si los conocéis, estos tamices de alivio autopropulsados que con la propia energía del agua que alivia, con esa lámina de alivio, pues que active un sistema que lo haga limpiar. Pues claro, esto suena genial porque no necesitas energía, no necesitas energía en el sitio. Y nosotros tenemos tamices autopropulsados, que no es que no tengamos, pero bueno, lo mismo, pues nos gusta. Nosotros tenemos equipos instalados desde hace 20 y tantos años funcionando y siguen funcionando y siguen funcionando. Pues con estos equipos, por ejemplo, no lo vemos tan claro. Que es imposible, que te obligan a poner un tamiñicito, es imposible llevar electricidad y, bueno, pues como último recurso quizás ya está, ¿no? Sea bueno, sí. Pero bueno, que la idea es tan buena, al final el agua no es limpia, el agua es sucia, aquí estás metiendo elementos móviles que bueno, aunque lleves un mantenimiento muy bueno, pues que pueden fallar, claro. El último lavado, fíjate, cuando haya mucho agua, esto girará con bastante velocidad, pero el último lavado ya, el último golpe ese, cuando ya está bajando el agua, pues ahí se queda sin tanta fuerza, ¿no? Bueno, no sobreestima su eficiencia, igualmente decimos. Okay. Y a niveles ya existentes, lo que os decía, y llegamos al regulador de nivel, pues eso, un aliviadero, un murete a 20-30 centímetros y que aquí coge en concreto, me acuerdo, y por cierto, es de Sevilla, es de los demás, esa, por ejemplo, y de aquí cogía, pues eso, o sea, 1,5 metros en carga. Entonces, claro, es de los que cuando nos han consultado es imposible, hay que demoler y hacer algo nuevo porque imposible, ¿no? Y a otros sí que les das respuesta, ¿no? Pero claro, aquí sin muro de alivio y con tantísimo caudal por metro lineal, pues es una locura, ¿no? Bueno, pero es el ejemplo típico de lo que se hacía aquí, pues eso, llevar parte, se jugaba con la altura para orificio y altura, pues tanto caudal, y entonces a partir de ese caudal ya se consideraba en España que tenía una dilución suficiente para que el alivio sea limpio y mucho menos, ¿no? Eso es lo que viene a corregir el Real Decreto, ¿no? Digamos. Pero de aliviadores existentes de estos hay muchísimos en España. Y entonces, bueno, el aliviador flexible es un equipo que en lugar de un muro de hormigón fijo, y a partir del cual ya coges el caudal máximo que vayas a aliviar, te coge una lámina de alivio hacia arriba, este equipo está quieto, está estático, y según va entrando en carga va flectando de manera mecánica, sin motores. Entonces, esto lo que logramos es, claro, que vamos a tener esa misma lámina de alivio, pero la vamos a tener ocupando un espacio desde la posición final, pues más baja. Entonces, en total, eso, para generar la misma cota, podemos empezar a aliviar a una altura superior. El aliviadero flexible puede hacer esto con una capacidad de hasta 850 litros segundo por metro lineal.
En los aliviaderos normales, si os acordáis, antes he comentado 30 centímetros, que equivale a 300 litros segundo por metro lineal, 30 centímetros. O sea, tú en un aliviadero, si vas a poner solo pantalla deflectora, lo primero que tienes que hacer es ¿qué caudal máximo alivio ahí? Pues ese caudal máximo entre 300, eso te da un orden de magnitud de la longitud de aliviadero que necesitas. Luego entraremos en si puedes lograr esta altura o no, y entonces igual te tienes que ir a más longitud, pero normalmente es caudal máximo entre 300, por la longitud, para hacer un cálculo rápido, ¿no? Por lo menos, sí. En estos sería entre 900, o sea, tiene una capacidad de alivio por metro lineal muchísimo mayor. Entonces eso se puede aplicar, esa capacidad mayor de alivio, para hacer estructuras más compactas, por ejemplo, aliviaderos compactos, o sea, de menor longitud, pero sin meter en riesgo el sistema, porque aunque tengamos esa lámina de alivio, la cota máxima, aunque sea más corto, se sigue, ¿no? O sea, que sea más corto la longitud del aliviadero no implica una cota máxima dentro del sistema mayor. Entonces, hacer estructuras compactas, aliviaderos compactos que son más económicos, ¿no? Más sencillos de encajar, de buscarle ubicación también. Esa es una de las aplicaciones, aliviaderos compactos. Y por otro lado, bueno, existen dos tipos. Normalmente vamos a este siempre. Este son unas lamas de inoxidable remachadas con un cierto ángulo y estos son unos muelles. Este es mucho más capaz y mucho más preciso. Y no es mucho más caro que este, solo un poquito. Entonces, casi siempre vamos a este, ¿eh? Es mucho más interesante. Como para todos los equipos o casi todos los equipos, tenemos un programa de cálculo informático con el que lo calculamos y, bueno, esta sería la pinta que tiene. Podemos añadirle un sensor de ángulo y entonces aquí estaríamos midiendo el ángulo de giro para hacer la conversión altura, bueno, ángulo de giro caudal, ¿no? Para estimar el caudal de alivio. Y esto es mucho más preciso también que medir la altura, ¿no? En un muro corrido. Y esto es eso, pues el ejemplo de cómo cuando tiene que aliviar poquito caudal, pues habrá flectado poco, cuando alivia mucho más caudal, lo que ha hecho es flectar más, ¿no? Pero la cota dentro del sistema, si veis, es la misma, ¿no? En ambos casos. Y eso, y la otra aplicación, pues sería, por ejemplo, o sea, jugar con alturas. En un determinado tanque de tormentas, un tanque de tormentas de un determinado volumen, podemos empezar a aliviar a una cota superior, sabiendo que aunque venga agua, como esto va a flectar, la cota máxima, o sea, no vamos a inundar nada, sino que eso, sin incurrir en una mayor cota máxima dentro del sistema, vamos a poder tener una ganancia de volumen, o a la inversa, al tener más altura, pues con menos planta nos valdría, ¿no? Lo mismo, pues una estructura más económica y más fácil de implantar. Y por otro lado, en las rías de Galicia que os he dicho, por ejemplo, ahí tenemos varios, pues ahí en ese caso es para la marea, para poder aliviar por encima de la marea, pero llegado el momento de tener que aliviar, pues poder aliviar con mucho caudal, ¿no? Esas son un poco las aplicaciones de este sistema. Esos están muy chéveres, estos los habíamos mirado pues por encima, pero sí nos parecen muy interesantes con esos elementos flexibles. Sí, estos son, solemos ir siempre a este, al final. El otro, aunque del otro hemos instalado alguno, visitamos hace poco uno que llevaba, pues no sé, quizás 13 o 14 años y está perfecto. Pero a priori es como que este es más robusto, ¿eh? El otro, eso, estéticamente, no sé, parece menos robusto. Este es muy robusto, tiene unos muelles de acero inoxidable y este va a funcionar perfecto. De este tú te cuelgas aquí. Sí. Y el otro, perdón, te interrumpo, ¿cómo estás? ¿El otro cómo se recupera? El que no tiene resortes. El otro son unas, fíjate, este es su reposo, o sea, su posición de reposo, ¿no? El normal. ¿Sí? Son unas lamas de inoxidable, eso, y remachadas, un cierto ángulo. Y eso, cuando cesa el empuje del agua, simplemente vuelve a su posición.
Sí, o sea, por la forma en la que está remachado, únicamente eso. O sea, porque su posición de reposo es esa, únicamente por eso. Este se sobrecarga mucho menos, también. Este entiende que es para un caudal por metro lineal mucho más pequeño que este. Lo de 850 litros segundo por metro lineal que os he comentado es para este que es más robusto. Este no se permite que se sobrecargue tanto. Tiene un tope, si veis esto es una barra de lava lau, que es lo que hace de tope. Y no permite para tanto el giro, en parte para que pueda recuperarse bien. Yo con este no era tan optimista, por eso íbamos también más a este, y porque no es tanto más caro. Pero lo que digo, o sea, justo el año pasado estuvimos equipando unos aliviaderos, que en su día uno se hizo con este sistema, y esta vez ahora había que meter los data logger y las pantallas deflectoras con rejas abatibles. Y al verlo, o sea, yo no era nada optimista, de verdad, y 13, 14 años y estaba perfecto, o sea, estaba en su posición, lo doblabas, porque lo que digo, al ser para menos caudal también, tú si lo agarras, si lo empujas, te lo puedes llevar. Este otro es imposible, o sea, aquí te cuelgas dos personas y ni se mueve. O sea, hace falta el empuje de todo el agua por toda esta superficie, ese empuje de agua para que pueda moverse. Sí. Este es muy rígido y para mucho más caudal por metro lineal. Muchas gracias, John. Y bueno, eso sería. Sí. Con tamiz se puede combinar con un rotativo, únicamente con un rotativo, con ningún otro tamiz, porque todos los demás se apoyan en el muro de alivio. Aquí no habría muro, sino que es algo que se mueve. Entonces, el rotativo, como va anclado a las paredes, es independiente del muro, pues con este se podría hacer. Hasta 1200, no, no me acuerdo de memoria. Creo que coincide, 1200 litros segundo por metro lineal o así. Se permite sobrecargar un poco este. Y eso sería. Bueno, y los data logger, os los cuento muy rápidamente. No sé si tenéis interés en esto. En España estamos suministrando muchísimos, eso. Al principio se habló, con el manual de diseño, se hablaba de posibilidad de solo tiempo, saber cuándo ha ocurrido un alivio sin caudal. Y entonces la otra opción era con caudal. Pero la norma técnica ya dice que con caudal siempre. Entonces lo que hay es un data logger con baterías carcasa IP68 y entonces aquí le conectas una sonda capacitiva, estaba en el muro de alivio, entonces detecta cuando hay un alivio. Cuando hay un alivio lo despierta al equipo. Entonces esto es fundamental para que la batería dure años. Se estima entre 3 y 5 años que duran las baterías a un aliviadero normal. Sujeto a esto, Y entonces eso, le añades un sensor ultrasónico radar y medimos altura y convertimos a caudal. Si nosotros en nuestra red de alcantarillado todavía tenemos solamente instrumentados algunos, pues con medición para obtener, medición de nivel para obtener caudal, medición de nivel y velocidad, pero todavía pues nos falta bastante en la recolección de datos en nuestro sistema de alcantarillado, pero bueno, ahí vamos lentamente. Vale, ¿pero en aliviaderos o únicamente caudales de paso en determinados puntos del colector? En determinados puntos del colector, en aliviaderos no tenemos. Tenemos, vale. sí, en las redes de aguas residuales nomás. Vale. ¿Y con baterías Nosotros, esos están, ay, Moni me corrige, pero esos están en el SCADA, ¿cierto? Sí, claro. Sí, pero independientemente, o sea, este tiene tiene una SIM y entonces comunica con un SCADA, pero este es de baterías o el cerebro de este puede suministrarse para cuadro eléctrico. Por ejemplo, cuando es un bombeo y ya necesitas electricidad, pues este cerebro iría dentro del cuadro eléctrico. Si hay un tamiz de alivio, esto iría dentro del cuadro eléctrico. Esta es la versión, digamos, de baterías para no necesitar de traer a este punto de alivio. Esta es la típica, mira, no me doy cuenta, con reja abatible y monitorización. Y aquí lleva no se ve, pero aquí lleva la pantalla. Esto se ve la pantalla, sí.
y con tapas de PRFV, bueno, eso, sí. Este sería el típico aliviadero aquí. Y este es de baterías, pero eso, comunica con un SCADA, sí. Pero no necesitas llevar electricidad, eso es un poco la idea de esto. Ya, entiendo. Vale, bueno, estos son ejemplos. Eso el día que si os interesa entramos en más. Y calidad aquí no se ha hecho mucho, pero bueno, alguna cochilla se ha hecho en España ya. Sí, se está yendo un poco por pH y conductividad. Nosotros lo hemos hecho, pH, conductividad, temperatura y caudal. Y turbidez no hemos instalado todavía, pero bueno, se va viendo que turbidez es para los sólidos en suspensión. Perdón, suele ser como el parámetro más importante en aliviaderos. Implica, pues eso, el residuo que cae, ¿no? Con el alivio. Y eso sería un poco, sí, lo que es el equipamiento de aliviaderos a día de hoy, ¿no? Un poco en España. Perfecto, eso está muy, muy chévere, muy interesantes los productos. Y sí, muchas gracias por la explicación porque ha sido bastante clara. Vale, oye, pues genial, sí. A ver. Ah, sí, ¿no? Ya está. Sí, He salido, ya. ¿verdad? Sí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yo no sé. Adelante. ¿Qué hora tenéis ahí? Tenéis todo el día, ¿no? Por delante todavía. Acá son las 9:48 de la Claro, mañana. claro. Yo estoy ya plegando para irme ya casi. Claro. No, sí, yo pienso que las dudas que teníamos te las fuimos haciendo a medida que nos ibas explicando, pero sí nos gustaría como también ya aterrizar algo en concreto, si te podemos mandar datos de un caso específico Sí. para hacer una revisión y una cotización. Vale, perfecto. Listo, Y, Y yo, sí. señor. y se puede de pronto que tengas, si nos puedes suministrar contactos de empresas de servicio a las cuales ustedes hayan suministrado sus elementos para compartir experiencias, no desde la perspectiva pues del fabricante, sino del Del operador. operador, sí. Sí. Estamos hablando de aliviaderos flexibles, de las válvulas Vortex, o bueno, un poco De de ambas. ambos. De las De dos, ambos. de ambos, sí. Uy, perdón, ¿y por qué el aliviadero flexible? Que me choca, sin más. Porque vosotros tenéis Costa. Perdonad, que no he mirado ni dónde. Sí. No. Vale. Sí. ¿Y es por algo en concreto? ¿Estáis pensando en hacer aliviaderos compactos? O sea, el motivo Pues de es que estamos explorando las opciones que hay pues como en el mundo para todo este Vale. tema. Entonces, también pues como no tenemos muy claro cuáles se usan para qué rangos de caudales y todo eso, estamos pues como Vale. explorando todo eso. Vale. Vale. Al final, si queréis pasarnos algún caso, yo, o sea, os digo, porque siempre de manera general, o sea, es difícil llegar a entender un producto, una aplicación, hasta que no hay un caso concreto. Claro. Pues, de verdad que lo mejor es si tenéis alguna foto, algún plano de alguna cosa que queráis contemplar, es hablar sobre eso. Y luego la casuística es increíble, la de casuísticas diferentes que se pueden dar con eso. Es muy difícil aplicar una misma solución a todos también. Perfecto. Entonces, pues bueno, dicho eso, sí, os mando información general y entramos ya a alguno en particular, creo que sería lo más interesante. Perfecto. Listo. Vale. Entonces te estaremos enviando la información y de nuevo muchas gracias, Yu. Vale, pues gracias a vosotros, Bueno, oye, por aguantarme. bueno, Hasta luego. que estés muy bien. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Gracias. Todo.